Hola, sean todos bienvenidos al canal, yo soy Mari. Hoy vamos a realizar un pequeño tutorial muy importante porque aquí les voy a explicar cómo realizar la base rectangular más fácil del mundo. Es una base súper sencilla, súper rápida de hacer y además que podemos adaptar al tamaño que necesitemos. Está elaborada con un punto bajo y yo les voy a enseñar la técnica para que les quede así de firme, así de estructurada. Miren qué belleza. En esta base podemos trabajar cualquier cantidad de puntos. La verdad que es una base muy bonita. Miren cómo queda. Aquí en el canal ya hemos trabajado un bolso con esta base y quedó espectacular. Por aquí les voy a dejar la imagen para que vean cuál es. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Ahora sí, vamos al paso a paso. Vamos a realizar un nudo deslizado, tomamos la aguja con la puntita hacia abajo, damos vueltas sobre el trapillo, tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Esta es la forma más sencilla de realizar un nudo deslizado. Si tú la sabes hacer de otra forma, también es válida. Vamos a realizar ahora cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Vamos a realizar 8 cadenetas. Ya he realizado las 8 cadenetas, vamos a hacer una cadeneta adicional que va a ser nuestro punto de altura. Aquí es donde tú decides qué tan ancha quieres la base. Si la quieres más ancha, dependiendo del proyecto que vayas a realizar, vas a ir aumentando de 2 en 2. Aquí tengo 8, tú puedes hacer 10, 12, 14, dependiendo del ancho que la necesites. Y si quieres reducirla o hacerla más pequeña, vas disminuyendo de 2 en 2. Para darle más firmeza y estructura a esta base, la estoy trabajando con una aguja de 5.5. Es una aguja pequeña para el trapillo que estamos usando. Normalmente este trapillo lo trabajo con una aguja de 6 o de 6.5. Entonces siempre que vayas a realizar esta base, trata de hacerlo con una aguja de un calibre más pequeño. ¿Para qué? Para que te dé estructura y firmeza al bolso. Vamos a realizar ahora la primera vuelta y esta va a ser de puntos bajos sencillos. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el siguiente punto. Si ves que se te encoge, no te preocupes. Es normal porque estamos trabajando con una aguja más pequeña. Entonces los puntos los tenemos bastante ajustados. Vamos a realizar el último punto. Realizamos cadeneta de altura. He finalizado la primera vuelta y aquí he realizado 8 puntos. Te voy a dar las medidas. De ancho tenemos 8 centímetros y medio. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar la segunda vuelta. Lo vamos a hacer pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta en medio de estos dos puntos aquí en este espacio. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el siguiente punto.
Vamos a realizar el último punto. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Siempre que finalicen una vuelta, vayan acomodando el tejido de esta forma. Aquí vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta. Vamos a realizar la tercera vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda cadeneta y vamos a realizar un punto. Lo vamos a hacer debajo de la cadeneta siguiente y vamos a trabajar punto sobre punto hasta llegar al último. Estamos aquí en el último punto. Finalizamos la tercera vuelta, realizamos cadeneta de altura y damos vuelta. Vamos a seguir trabajando hasta la altura deseada. Aquí tú decides qué tan larga quieres la base. Voy a seguir dando vuelta y ya les muestro hasta qué altura la voy a trabajar. Ya le he dado la altura a la base. Aquí he realizado 19 vueltas. Miren cómo ha quedado. Te voy a dar las medidas. De largo tenemos 20 centímetros y de ancho tenemos 9 centímetros y medio. Estas medidas pueden variar dependiendo del material con el que estés tejiendo la pieza. Vamos a trabajar una última vuelta y esta va a ser de puntos bajos. Lo vamos a hacer alrededor de la base para ir dándole ya la forma. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto. Miren que aquí tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a tomar hebra y vamos a hacer cadeneta al aire. En esta cadeneta vamos a colocar un marcador y vamos a realizar el primer punto, no en el punto donde está el último, sino que nos vamos a ubicar acá donde está la última cadeneta de la última vuelta. Miren que esta es la vuelta y esta es la última cadeneta. Vamos a pasar la aguja dentro de esa cadeneta y ahí vamos a realizar el punto. Miren, tomamos hebra, damos altura y aquí realizamos el primer punto. Vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a ubicarnos donde están las lomitas. Debajo vamos a realizar un punto. El siguiente punto lo vamos a hacer, mira que aquí tenemos 2 hebras. Hay 3, aquí hay una de este lado, 2 y 3. Aquí queda un espacio. No vamos a pasar la aguja en ese espacio, sino que vamos a ubicar las 2 hebras que están encima y vamos a pasar la aguja debajo. Ahí vamos a hacer el siguiente punto. El otro lo vamos a hacer debajo de la lomita y vamos a ubicar las 2 hebras del siguiente punto. Aquí. Entonces vamos a trabajar debajo de la lomita y debajo de las 2 hebras que vienen siendo los puntos de este lado. Entonces las 2 hebras vienen siendo los puntos y las lomitas, mírenlas aquí. Así se van a guiar. Van a hacer los puntos en estos espacios. Vamos a realizar el primero debajo de la lomita. El segundo debajo de las 2 hebras primeras. Y mira que aquí no nos queda ningún espacio. Debajo de la lomita. De las 2 primeras hebras. Vamos a realizar ahora el último punto. Aquí vamos a trabajar el aumento ya para ir dándole la forma a la base. Aquí hemos trabajado 17 puntos sin contar el primer punto. Estamos aquí donde tenemos el nudo deslizado, este del inicio. Vamos a soltarlo para que no nos vaya a quedar un bultico de este lado. Entonces soltamos, aquí ajustamos y cuando vayamos a realizar los puntos lo vamos a esconder. Entonces en este último punto, aquí, vamos a realizar el aumento. No lo vamos a trabajar en estas hebras porque quedan muy delgadas. Entonces lo vamos a hacer aquí.
Pasamos la aguja debajo de las dos primeras hebras y vamos a hacer un aumento triple, 3 puntos dentro de ese mismo punto. Tenemos el primero, el segundo y aquí vamos a hacer el tercer punto. Vamos a trabajar ahora los puntos bajos de este lado y los vamos a hacer aquí. Miren que aquí tenemos el punto en el centro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este último, acá de este lado, vamos a realizar el aumento. Entonces vamos a trabajar 6 puntos bajos. Antes del aumento, vamos a ir escondiendo la hebra corta. Pasamos la aguja en el centro de los dos puntos, en este espacio. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Acomodamos muy bien el punto. Vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente punto. Ya hemos trabajado los 6 puntos de este lado. Aquí en este último punto vamos a trabajar el aumento triple, 3 puntos dentro del mismo punto. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a realizar ahora los 17 puntos hasta llegar a este último punto. Vamos a pasar la aguja debajo de estas dos primeras cadenetas y debajo de esta lomita, debajo de estas dos primeras cadenetas, debajo de esta lomita y así hasta completar los 17. Hemos finalizado los 17 puntos de este lado. Vamos a trabajar aquí el aumento. Lo vamos a hacer aquí en esta primera cadeneta. Miren que es la primera de este lado. Aquí en este espacio vamos a hacer el aumento triple. Vamos con el primero. 1, 2 y 3. Vamos a realizar los 6 puntos de este lado. Los vamos a hacer debajo de las cadenetas hasta llegar al punto antes del marcador. Ya he realizado los 6 puntos. Vamos a completar el aumento para hacer el cierre de esta vuelta. Aquí tenemos un punto y una cadeneta al aire. Vamos a pasar la aguja dentro de este espacio donde hemos hecho el anterior y vamos a realizar el segundo punto. Aquí ya tenemos 2 puntos y la cadeneta al aire. Vamos a soltar el marcador y vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Con este cierre hemos completado los 3 puntos de aumento de este lado. Miren cómo han quedado los aumentos en las esquinas. Miren que la base no se nos ha deformado. Tenemos una base firme, bastante estructurada. Hemos finalizado la vuelta de puntos bajos y hemos realizado un total de 58 puntos. Ya tenemos la base lista. Dependiendo del proyecto que tú quieras realizar, la puedes dejar así o puedes realizar un acabado por toda la orilla de la base de puntos deslizados.
Este punto le va a aportar un poco de firmeza a la base. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer en caso de que quieras realizar esta vuelta, o si no, puedes realizar la primera vuelta de subida directamente ya con la base de esta forma. Vamos a realizar el acabado de puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí ya tenemos la hebra, la hemos llevado hacia atrás debajo de esta cadeneta. Pasamos la aguja debajo de esa hebra, colocamos orejitas sobre el ganchillo y vamos a ajustar. Lo vamos a hacer muy bien. Vamos a tomar nuevamente hebra, colocamos sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante. Y aquí tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja ahora debajo de la siguiente cadeneta. Y en estos espacios es donde vamos a pasar la aguja para realizar los otros puntos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Pasamos la primera dentro de la segunda de esta forma. Damos un poco de altura a esta orejita para que el punto no nos vaya a quedar muy ajustado. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, deslizamos la primera dentro de la segunda y así vamos a repetir el proceso. Miren cómo nos van quedando los puntos deslizados. Vamos a seguir trabajando por toda la orilla de la base hasta llegar a este último punto. Ya estamos aquí en el último punto. Vamos a realizarlo. Aquí ya podemos cortar hebra. Sacamos. Miren que aquí estamos en el primer punto que realizamos. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta, de afuera hacia adentro, colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí vamos a simular una última cadeneta. Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de este último punto, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Miren, aquí ajustamos un poco y ya tenemos una última cadeneta. Vamos a tomar esta hebra y la vamos a llevar de la parte de atrás de esta cadeneta y aquí terminamos de ajustar. Vamos a esconder la hebra de la parte de atrás, lo vamos a hacer con la ayuda de una aguja más delgada. Vamos a pasar la hebra de la parte de abajo de estos puntos. Bueno, después de haber escondido lo suficiente, aquí de la parte de abajo vamos a asegurar colocando un puntico de silicona o realizando una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que esta hebra se suelte. Aquí cortamos lo sobrante. Después de haber finalizado la base, vamos a acomodarla. Lo vamos a hacer de esta forma. Les voy a dar las medidas finales. De largo finalizó con 22 centímetros y medio y de ancho tenemos 12 centímetros. Ya tenemos la base lista. Podemos trabajar sobre ella cualquier variedad de puntos.
La verdad que es una base bastante firme, muy estructurada. Miren que no se deforma. Miren, es una base sencilla con puntos bajos. Hemos logrado esta firmeza gracias a que hemos trabajado con una aguja más pequeña, con una aguja de calibre inferior al grosor del trapillo y que hemos ajustado bastante el punto al momento de realizarlo. Con esto me despido, hemos llegado al final de este tutorial, espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba, dejar un comentario y compartir este video en tus redes sociales para que nuestra comunidad crezca y me sigas motivando a compartir contigo estos hermosos tutoriales. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.